Bien, pues es un placer participar en este coloquio. Voy a hablar de tecnociencia y pandemia y en concreto introduciré la noción de infodemia, que es paralela a la pandemia. Entonces, mi presentación es construcción tecnocientífica de la pandemia, infodemias e infoxicaciones. Bien, eh, en primer lugar, voy a hacer 5 precisiones conceptuales para aclarar términos. Primero, y hablaré luego posteriormente con ellas, o sea que voy a desarrollar estos 5 puntos. En primer lugar, ciencia y tecnociencia no son lo mismo. Por lo tanto, una cosa es comunicar ciencia y otra bastante distinta es comunicar tecnociencia. Las tecnociencias, la ciencia se desarrolla desde la época moderna en ámbitos pues, universitarios, en las sociedades científicas, en ámbitos académicos. La ciencia académica tiene un origen académico, ¿no? Y mientras que la tecnociencia, que surgió en el siglo XX, como luego desarrollaré, se desarrollan los sistemas de I más D más I, o sea, de investigación, desarrollo e innovación. Y esto pues es importante, luego lo desarrollaré con más detalle. En segundo lugar, tampoco son lo mismo el periodismo de la época industrial, periodismo de los periódicos, la radio, la televisión, etcétera, o las tecnociencias de la comunicación. Es decir, que voy a aplicar la hipótesis de que la revolución tecnocientífica que se produjo en el siglo XX ha llegado también a las ciencias de la comunicación y hoy en día hay ante todo, sigue habiendo periodismo, pero sobre todo hay tecnociencia de la comunicación y no es lo mismo. Un ejemplo típico de tecnociencia de la comunicación son las redes sociales, pero también simplemente el periodismo continuado, vamos a llamarlo así, es decir, el hecho de que los periódicos ya no son periódicos, porque no se publican periódicamente, no son diarios, sino que se actualizan de manera continuada y otro tanto cabe decir pues de las televisiones y de las radios, etcétera, es decir, que en el momento en el cual un periódico, una radio, una televisión pasa a la web y pasa a tener un sistema informacional en la web, en el tercer entorno, como yo lo llamo, aunque hoy no voy a hablar de esa cuestión. Entonces es otra modalidad de periodismo que en las noticias se actualizan, entre comillas, de manera continuada e incluso continuamente. Entonces, no periódicamente. Vale. Tercera idea, los virus. Los virus son entidades biológicas, pero hay que introducir, yo creo que para hablar de infodemia sobre todo y para analizar la pandemia en general, es importante introducir la noción de tecnovirus. El tecnovirus son entidades informacionales. En procesos en realidad, o sea, un tecnovirus, luego hablaré también de esto, pero mi distinción importante en mi exposición es entre una cosa es la biología y otra es la información sobre los procesos biológicos. No es lo mismo. Cuarta idea. Entonces, en estos hay efectivamente contagios biológicos, contagios orgánicos, que es propiamente la COVID-19, ¿no? La enfermedad como tal, pero luego hay otro tipo de procesos que son informacionales, comunicacionales, que tienen lugar en las redes de comunicación, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la sociedad, y ahí es donde se produce otro tipo de intoxicación, que conviene llamar infoxicación, y incluso cuando esa infoxicación es masiva, cosa que ha sucedido claramente con la pandemia actual, entonces cabe hablar de infodemia, por exceso de información en principio, aunque luego voy a aclarar más el término de infodemia. Y por último, que será propiamente mi aportación, mi sugerencia, yo llevo ya unos años dedicado a hacer filosofía de la innovación, que es un enfoque que todavía no existe académicamente, pero bueno, yo ya he publicado varias cosas al respecto. Entonces voy a entender la pandemia como una gran fuente de innovaciones, con múltiples procesos de innovación. Varias de esas innovaciones son disruptivas. Y defino, luego volveré sobre esto, pero anticipo la definición que es filosófica, es muy general. Las innovaciones son procesos interactivos que generan algo nuevo, transformador y valioso. Quien dice valioso dice también disvalioso en entornos y sistemas determinados. Bien, esta definición
elaborada en mi libro del 2017, la aplicaré la aplico, de hecho, a la pandemia, como a otras muchas cosas, y aplico también, y me parece muy aconsejable analizar la pandemia y la infodemia, ambas cosas, en función de los agentes involucrados en esos procesos, en el proceso de contagio orgánico y en el proceso de contagio informacional y comunicacional. Entonces, esos agentes involucrados, los stakeholders, así como sus intereses y sus valores, que son contrapuestos y son muy diferentes, todos ellos intervienen en un proceso de innovación. Y en ese sentido, la comunicación de la ciencia difiere mucho de la comunicación de la innovación. Por lo tanto, la propuesta sobre la cual volveré al final es que estamos ante comunicación de innovaciones, innovaciones diversas, ¿no? Y no solo de ciencia o de tecnología. Entonces, aunque el debate es sobre comunicar la ciencia, el origen de la infodemia está en los datos científicos, en los avances científicos, efectivamente, pero como esos datos científicos, que son investigación científica, han sido desarrollados pues por empresas, por agencias, por medios de comunicación, etcétera, estamos en un proceso de I más D. Y cuando eso impacta fuertemente en forma de noticia, en forma de acontecimiento en la sociedad, entonces llegamos a tener innovaciones que son innovaciones sociales propiamente. Ahí es donde se produce propiamente la infodemia. Bien. Y bueno, por supuesto, por lo tanto, los medios de comunicación son decisivos en las infodemias porque son agentes necesarios para que un proceso infodémico se produzca. Bueno, paso a desarrollar de manera un poco más detallada la diferencia entre ciencia y tecnociencia, sin grandes detalles, o sea, un vistazo por encima. A mi modo de ver, y he publicado mucho al respecto, en el siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se produjo una revolución tecnocientífica que tiene tres momentos claves. El informe Science, the Endless Frontier de Vannevar Bush al presidente Roosevelt, el año 1980 con la administración Reagan, en donde se cambia la ley de las patentes, se cambia también la ley del mecenazgo, y entonces eso da lugar a que grandes cantidades, grandes inversores, grandes fondos de inversión invierten en ciencia, en investigación científica, porque es rentable y porque además se pueden patentar pues el software, se pueden patentar los genes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la investigación científica es un nuevo sector económico con oportunidades de negocio y afluye la inversión privada. Este es momento clave. En este momento es cuando surge la tecnociencia propiamente dicha, y esto sucedió, por supuesto, en las distintas ciencias, en las ciencias matemáticas o formales, en primer lugar, el patentar software, o sea, patentar software, ciencias físico-naturales, por ejemplo, patentar cadenas del genoma o genes, o patentar, no sé, polímeros o patentar nanomateriales ya en el siglo XXI, y sucedió también en las ciencias de la salud. En Estados Unidos, todo eso sucede en Estados Unidos, la revolución científica es claramente norteamericana, cuando se crean los National Institutes of Health. Bueno, en el siglo XXI esta revolución tecnocientífica está en pleno auge, sobre todo desde el 2001, con el programa NBIC, Nanobio Infocogno, y la novedad es que ha llegado la revolución tecnocientífica a las ciencias sociales, a las artes y a las humanidades. Hoy en día se habla, en el siglo XXI, antes en el siglo XX no se hablaba de eso, de humanidades digitales. Bien, pues esto es la digitalización de las humanidades, de las artes y la tecnodigitalización de las ciencias sociales, a la cual me voy a referir con más detalle, incluidas las ciencias de la comunicación. Esto ha sucedido en el siglo XXI y pues es un cambio radical, revolucionario. Revolucionario no lo digo en el sentido político, no quiero decir que sea una revolución de izquierdas ni que suponga un progreso para la sociedad, sino que es un vuelco, una radical transformación. Bien, la tecnociencia, voy a decir cuatro diferencias, es únicamente entre ciencia y tecnociencia. La tecnociencia surge al converger los valores y las culturas científica, empresarial, ingenieril, jurídica, militar y política.
Por lo tanto, la tecnociencia es ciencia, pero es ciencia en la que intervienen también empresarios, ingenieros, juristas, por ejemplo, para defender las patentes o las licencias. Intervienen los militares en muchas de las actividades tecnocientíficas estelares e intervienen siempre los políticos, los que hacen política de la ciencia y de la tecnología, u hoy en día políticas de la innovación. Bien, entonces la diferencia, Seaman habló en el año 2000 de ciencia académica, en cambio, y de ciencia post-académica. Vale para el término tecnociencia que yo prefiero utilizar. Quiero decir con ello que si la ciencia es académica, la tecnociencia ante todo es empresarial. Y si la ciencia académica se desarrolla en las universidades, en los centros de investigación, la tecnociencia se desarrolla en los sistemas regionales, nacionales y locales de I+D+I, lo cual es muy distinto, porque en esos sistemas de I+D+I no solo hay científicos o ingenieros, sino que hay otro tipo de agentes que van a ser claves también en el ámbito de la salud. Por ejemplo, el gerente de un hospital. El gerente de un hospital no tiene por qué ser un médico, puede serlo, pero puede ser un licenciado en una business school y sin embargo es decisivo en ese sistema de innovación sanitaria. Segunda idea, segunda diferencia entre ciencia y tecnociencia. El objetivo de la ciencia es generar conocimientos válidos, mientras que el de la tecnociencia es generar y gestionar, no solo generar, innovaciones rentables. Por ejemplo, vacunas, como está sucediendo ahora mismo con COVID-19, o fármacos, que también se están buscando fármacos, o infoarmas. En el caso de la pandemia, pues esto se ha visto claro en la lucha, por ejemplo, pues entre, no sé, la intoxicación que ha generado la administración Trump o que generó la administración Trump en relación con China, por ejemplo, pues eso forma parte de una lucha geoestratégica, un combate informacional entre las grandes potencias del mundo, con nuevas infoarmas. La pandemia y las noticias sobre la pandemia se utilizaron como armas, se han utilizado como armas y por lo tanto, pero han sido nuevas, han sido innovaciones altamente rentables desde un punto de vista político. Hay gente que ha creído a pies juntillas pues muchas mentiras fabricadas por unos y por otros. No me refiero solamente a Trump y a sus seguidores. Bien, en cualquier caso, la novedad es que al ser rentable la investigación científica y al ser rentable las innovaciones tecnológicas o sanitarias, en este caso, farmacológicas, por ejemplo, han atraído inversores, inversores privados que lo que buscan no es conocimiento, sino que lo que buscan es rentabilidad. Entonces ahí hay un cambio de valores radical entre la ciencia y la tecnociencia. La tecnociencia ha de ser rentable, rentable económicamente, rentable políticamente, rentable socialmente, también puede ser muy rentable socialmente. Una vacuna, por ejemplo, sin duda que es rentable económicamente y políticamente también, pero sobre todo ha de generar satisfacción social. Pero puede ser también, algunas tecnociencias son rentables militarmente, es decir, que contribuyen pues a las batallas armadas o a las batallas informativas que son parte de la guerra, como es bien sabido. Tercera diferencia, este conocimiento tecnocientífico que ya no se expresa mediante papers o mediante libros o mediante ponencias en congresos, sino mediante licencias, patentes, etcétera, es decir, en productos industriales o productos informacionales, software, patentes en general. Es más valioso el gestionar, el gestor de ese conocimiento, el gestor de patentes, el gestor de licencias en una empresa tecnocientífica es más importante que los investigadores. Los investigadores siguen existiendo, pero están subordinados claramente a los gestores de conocimiento. La investigación básica, de hecho, prácticamente la inmensa mayoría la financian los estados. Las empresas tecnocientíficas apenas financian, empresas tecnocientíficas privadas apenas financian investigación básica. Hacen desarrollo e innovación, mientras que la ciencia, por así decirlo, ha quedado, no digo reducida, pero sí confinada a la investigación básica, mientras que la iniciativa privada, los inversores financieros, etcétera, han hecho suya otras fases de la actividad tecnocientífica, como son los desarrollos tecnológicos y sobre todo los procesos de innovación. Pues bien, esto sucede en las ciencias de la salud hoy en día.
se siguen llamando ciencias de la salud, pero son tecnociencias. Claramente son tecnociencias. ¿Por qué? Porque en ellas, valga el ejemplo que ya puse anteriormente de los hospitales, impera claramente la gestión empresarial con valores empresariales de optimización de los recursos, reducción de los gastos, etcétera, etcétera. Cosa que no son criterios de las comunidades científicas, sino impuestos por economistas o por estrategas en la gestión, expertos en la gestión empresarial. De ahí la importancia del gestor de las agencias tecnocientíficas, sean públicas o privadas, y no solo de los investigadores o de los ingenieros. Bien, y por último, la cuarta distinción, en el caso de las tecnociencias sociales, la publicidad, el marketing, la gestión de datos, etcétera, son tecnociencias sociales. Bien, hecha esta primera diferenciación conceptual entre ciencia y tecnociencia, ya puedo ir más rápido y aplicarla al periodismo y a las tecnociencias de la comunicación. El periodismo es una actividad de la época industrial, la rotativa, el periódico se imprime en una rotativa, en un producto industrial, mientras que el periodismo digital se hace en redes, se hace en Internet, se hace en redes sociales. Y ya no solo lo hacen periodistas, sino que lo hacen usuarios de las redes sociales o blogueros, influencers, etcétera, etcétera. Es decir, el periodismo se ha transformado radicalmente precisamente porque se ha convertido en una tecnociencia de la comunicación. Vale. Pero yendo a la comunicación de la ciencia, que sigue existiendo, la comunicación intracomunitaria, o la comunicación entre las comunidades científicas se hace y se sigue haciendo mediante papers en revistas científicas con evaluaciones basadas en el Peer System Review y en revistas de índices de impacto. No voy a tratar esto porque es bien conocido. Sí quiero subrayar, sin embargo, que estas tecnorevistas, yo las llamo tecnorevistas porque son empresas muy rentables, gestionadas como tales empresas para obtener rentabilidad y no solo para publicar conocimiento. Es decir, sin duda que publican conocimiento, pero el conocimiento se ha transformado en un negocio para ellas. Lo es para la Web of Knowledge, Web of Science hoy en día, lo es para Scopus, para Scopus menos, pero también, lo es para Nature, lo es para Science. Nature es un gran negocio. Science también es un gran negocio. Sin duda que comunican ciencia además de todas las disciplinas. Por eso es una revista intercomunidades científicas. Y lo es para el Sevier o para Springer. El Sevier, como es bien sabido, desde el año 2000 empezó a comprar sistemáticamente las cabeceras de las revistas científicas y hoy en día son suyas las revistas científicas tradicionales. Son tecnorevistas. ¿Por qué? Porque son gestionadas para generar beneficios económicos gracias a lo que dicen los expertos, los bibliotecarios y bibliotecónomos, el triple cobro. Una revista del Sevier, y a mí mismo me acaba de suceder recientemente, cobra por publicar, cobra luego por distribuir a las universidades, por distribuir sus revistas, y cobra luego a los usuarios que no estén en las universidades por leer y por consultar. Es decir, el Sevier genera mercancías, mercancías que vende tres veces, dos desde luego, y a veces tres también, ¿no? Entonces es un negocio muy rentable, no solo el Sevier, sino en general todas las revistas con altos índices de impacto, y por eso yo las llamo tecnorevistas. Bien. Luego hay otros agentes tecnocientíficos relevantes, el segundo tipo de comunicación de la ciencia, que son que comunican tecnociencia, ya no ciencia. Pueden comunicar noticias científicas, pero siempre con intencionalidades políticas, porque desempeñan una función política, como por ejemplo decir, pues un español ha descubierto algo. Eso desempeña, es como ganar el campeonato mundial de fútbol, ¿no? Entonces desempeña un prestigio, tiene una función política, ¿no? Y entonces ese patriotismo aplicado a las noticias científicas existe y por lo tanto eso es un desarrollo de la investigación científica, desarrollo político, desarrollo de una comunidad autónoma, desarrollo local o desarrollo propiamente empresarial. A mí me interesa que tales científicos sean publicitados en la prensa, en la radio y en la televisión. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos son los que tienen la confianza del público y van a conseguir a continuación que mis productos se vendan mejor
ejemplo, o generan confianza en la sociedad y por lo tanto las vacunas van a ser aceptadas. ¿Por qué? Porque los científicos dicen que son muy buenas, ¿eh? Y para eso los científicos son usados publicitariamente. Eso es tecnociencia, no ciencia, ¿eh? Porque incluye la publicidad y el marketing. Bueno, obviamente en esos procesos de comunicación surgen sesgos, sesgos claros, ¿eh? No se está comunicando ciencia, sino que está comunicando tecnociencia, ¿eh? O sea, es decir, ciencia interpretada, desarrollada con otros fines y con otros objetivos. Y por resumir esta idea, esto es la diferencia entre publicar y publicitar, ¿eh? La ciencia publica, la tecnociencia publicita, no es lo mismo. Tercera idea con respecto al periodismo y las tecnociencias de la comunicación, hay, claro, el periodismo clásico, la comunicación social de la ciencia, como se le suele llamar. Pero ocurre que en el caso de la ciencia y de las tecnologías, esas fuentes de las noticias dependen estrictamente de aquellas noticias que son generadas por las grandes empresas de tecnocomunicación de la I más D más I. Es decir, las grandes empresas como las que he mencionado, las privadas que he mencionado anteriormente, WOS, Nature, Science, Elsevier, Springer, etcétera, o también las grandes empresas, las grandes agencias públicas, el CSIC, pongamos por ejemplo, ¿no? El CSIC genera muchas noticias y esto a continuación es difundido por el periodismo científico, como suele ser llamado, o por la comunicación de la ciencia. Pero la estructura de las noticias, la estructura de las novedades, estamos hablando de innovaciones, de novedades, no de conocimiento científico. El conocimiento científico se publica en los papers y en las revistas especializadas y cuando la mayor parte de la comunicación de la ciencia es en realidad comunicación de tecnociencia, tecnocomunicación. Y la propia OMS, que genera noticias, la OMS no comunica ciencia, comunica tecnociencia, porque es ciencia interpretada, orientada a objetivos propios de la ONU, muy, muy nobles y muy elogiables, pero claramente interpretada y sesgada. Es un desarrollo con intencionalidad global, en base a los valores de la ONU, y no, por lo tanto, investigación científica, aquello de lo que habla la ONU. Y luego voy a aludir a ella. Y bueno, y por último, las redes sociales que han creado algunas grandes empresas transnacionales, pongamos Facebook por poner un ejemplo, o Instagram o muchas otras. Esto es la gran novedad del siglo XXI, entonces genera una comunicación masiva y esto está basado en publicidad y en datos. Esto es importantísimo porque, claro, aquella noticia que aunque sea gratuita para los usuarios, en la medida en que sea impactante, sensacionalista, es más rentable. Es más rentable porque genera más usuarios y más datos. Bien, aquí está la fuente del negocio y precisamente por eso lo impactante, lo sensacionalista, las fake news, las noticias falsas, son las que más impacto tienen en este tipo de comunicación, tecnocomunicación de la ciencia. Bien, el virus y el tecnovirus. Brevemente, porque eso se entiende muy bien. Lo explicaré con un gen. Una cosa es el gen, que es una entidad biológica, y otra es su secuenciación informacional en la cadena de ADN. Y cuando esa secuencia es patentada y pasa a tener, vamos, un uso exclusivo por parte de la agencia que ha patentado esa cadena, que es lo que hacen en este momento Pfizer y lo que hace Moderna, etcétera, etcétera. Ellos han patentado un trozo de la cadena del gen COVID, entonces eso es el tecnocovid. O sea, el gen patentado por una empresa es tecnocovid. Bien, y los datos exactamente igual. O sea, los datos científicos, los datos los elaboran los científicos, pero luego los presentan, los acumulan, los gestionan, los organizan la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos, etcétera, con sesgos importantes y les incorporan sus propios valores, sus propios objetivos al presentarlos y al seleccionarlos. Entonces, por eso hay que distinguir entre el virus, el infovirus, el virus ya convertido en información, y el tecnovirus, es decir, la información esa ya traficada, gestionada, incluso falseada en el caso de las redes sociales, mediante los bulos y las noticias falsas.
Bueno, segunda idea a tener muy presente con respecto al virus y al tecnovirus es que así como el virus, su difusión es muy diferente según los países y otros, con el tecnovirus exactamente igual, ¿eh? Hay varios modos en la infodemia, hay varias infodemias, no una sola. Igual que hay varias epidemias. Se habla de la pandemia, pero las epidemias son muy distintas en unos países, en otros, según en zona rural, por ejemplo, hay muy pocos contagios, en zonas urbanas muy grandes, las franjas de edad son importantes, son muy distintos los datos, etcétera. Bien, y sí aludiré, aunque brevemente, porque no es mi tema central, ha surgido efectivamente un movimiento antisistema en donde han proliferado convocatorias, bulos y falsas noticias, y todo esto con alta rentabilidad publicitaria. ¿Por qué? Porque es tecnocomunicación, porque está basado en el marketing y en la publicidad. ¿Y por qué las grandes empresas, las redes sociales dan soporte a estas convocatorias y bulos hasta que en algún momento cancelan alguna cuenta? Pues porque es un gran negocio, porque generan datos, y esas grandes redes informacionales mundiales viven de los datos que los propios usuarios generan, y efectivamente los bulos, las falsas noticias se repiten, se circulan, se reenvían, y entonces se generan más datos. Es claro que la pandemia ha sido un gran negocio para Google, ha sido un gran negocio para Facebook, un gran negocio para Instagram, para Amazon, etcétera, o para Zoom, ya que estoy usando Zoom. La empresa Zoom ha surgido potentísima gracias precisamente a que la pandemia ha generado esta innovación en la que ahora mismo estoy, que es dar una charla online, o sea, cosa que cuando yo estuve en el Consejo Gallego de Cultura, hace 2 años, pues di una conferencia presencial. Entonces, para mí esto es una innovación, hablar para ustedes y tener un debate a distancia. Bien, dejo brevemente, aludiré dos cosas. El modelo bélico, que en España, no voy a hablar de España, pero sí una mención. Se acordarán ustedes de cómo se empezó a anunciar que estábamos en guerra con el coronavirus. Entonces, ese modelo bélico ha tenido efectos gravísimos. O sea, fue nefasto, fue un sesgo militarista, claramente militarista. ¿Por qué? Porque querían convertir a la población en soldados contra el tecnovirus. Imagínense ustedes, eso tiene el problema de que si uno entra en guerra contra algo, puede tener miedo al enemigo. O sea, y entonces se han generado, con esa metáfora de la guerra, se han generado auténtico pánico en muchas personas de edad y en otras muchas personas. Y también, obviamente, ha habido oposición a la guerra, a la metáfora de la guerra. Bien. Ahora ya hay un modelo diferente, es el modelo de convivir con el virus, que es el modelo sensato, puesto que el virus, a mi modo de ver, va a ser estacional, o sea, va a seguir con nosotros, en menor grado que ahora, pero va a seguir con nosotros, y ahora pues se distrae informacionalmente a la gente con competiciones de datos, normas entre países, cómo está España comparado con los países europeos en el mundo. La competencia entre las comunidades autónomas en los datos es impresionante. Parece la liga de fútbol, o sea, parece la liga de fútbol. En fin, no voy a hacer bromas. Lo que sí es cierto es que esta competencia entre ciudades, incluso barrios, en el caso de Madrid, ha generado una gran audiencia y de nuevo estamos ante lo mismo. Todo lo que supone gran audiencia para una televisión o para una radio o para un periódico, pues es negocio, y si se generan nuevos datos, entonces estamos en innovaciones informacionales, es decir, noticias, algunas de ellas disruptivas. Bien, en cualquier caso, esta comunicación tecnocientífica lo que pretende es, ante todo, entretener, generar emociones implícitamente generar datos, como digo. Bueno, llego a la infoxicación y a la infodemia. La infoxicación es individual y tóxica, y la infodemia surge el concepto con Alvin Toffler, quien hablaba de information overload en el Show del Futuro en 1981, y conlleva esa invasión, ese exceso de información, conlleva una intoxicación porque tiene consecuencias negativas para la salud de las personas, etcétera. Esto lo dijo Alvin Toffler y no voy a insistir en ello. En España, Alphonse Cornellá desarrolló ambos conceptos en 2 libros, del 96 y del 2002. Pues bien, esos conceptos con las redes sociales se han vuelto habituales y efectivamente las noticias sobre la pandemia
los bulos, etcétera, son contaminadores, y por lo tanto son infoxicadores, infoxicadores. En la medida en que infoxiquen a masas de usuarios, estamos ante una infodemia. Y la Organización Mundial de la Salud en abril de 2020 ha publicado una declaración titulada Gestión de la infodemia sobre el COVID, que fue adoptada por diferentes instituciones y que paso ya para ir terminando, paso a comentar brevemente. La voy a dejar para que ustedes la lean, no la voy a comentar todo mientras voy hablando. Entonces, insisten en la novedad de que esta pandemia se está retransmitiendo a través de redes sociales y tecnológicamente a nivel global. Eso es el tecnovirus. O sea, la diferencia es que este virus ha generado tecnovirus, cosa que otros virus también generaron, digamos, por supuesto, informaciones, pero no informaciones instantáneas, masivas, con bulos, con falsedades, etcétera, etcétera. Es decir, que el exceso de información que se ha generado en torno al COVID es la infodemia. Bien, definen la infodemia a continuación y ya ven ustedes que insisten en la información falsa. La información falsa tiene consecuencias nefastas porque polariza el debate público sobre los temas relacionados con la COVID, da alas al discurso del odio, potencia los conflictos, etcétera. Bien, y llego ya por último a la última parte de mi exposición, pero quiero comentar también muy brevemente y dejarlo simplemente más que nada para el debate, que una revista tan prestigiosa como The Lancet utiliza el término infodemic y hace advertencias sobre cómo efectivamente los gobiernos raramente toman decisiones basadas en evidencia empírica. El interés político siempre es clave y existen ambas cosas. Existe los datos científicos, la evidencia científica, pero también el interés político. Entonces, por lo tanto, también los gobiernos son infodémicos, son generadores de noticias, si no falsas, por lo menos sesgadas. Bien, esto lo analiza The Lancet muy ampliamente también, e incluye a los medios de comunicación, o sea que incluye que también pone ejemplos de comunicadores, digamos, fiables, políticos fiables y otros que no, pero efectivamente los medios de comunicación también tienen sus propios intereses y eso que no habla de los intereses de las empresas farmacológicas, que son poderosísimos y que muchas veces son quienes impulsan la información en tal dirección o en otra. Bueno, y por último ya, voy a leer únicamente, ya para terminar, un articulillo que yo mismo he publicado pues, en mayo de este año, en mayo del 2020. Ahí tienen ustedes la referencia, en un libro colectivo que se llama Covidosofía. Bien, entonces, COVID-19 2020, porque ya estamos en el COVID-19, pero en el año 2020 y ahora ya en el 21, es decir, COVID-19 va a ir cambiando, sobre todo, no solo la pandemia, sino también la infodemia, va a ir evolucionando a lo largo de los años, es un claro ejemplo de innovación biológica, no solo de mutación. ¿Por qué? Porque es una mutación que se ha difundido, ha sobrevivido y se ha expandido por medio planeta. Eso es una innovación en el ámbito biológico. Bueno, entonces, los seres humanos han contribuido y contribuyen a la difusión, al contagio, o sea que por lo tanto el COVID-19 es en parte humano. He puesto que los humanos son, en tanto innovación, los humanos son quienes difunden el COVID y por lo tanto son stakeholders en el proceso de innovación que es el COVID, que es un proceso de innovación disruptivo, pero también destructivo, como bien dijo Schumpeter. O sea, es decir, la innovación, a diferencia del progreso científico, la innovación puede ser destructiva y de hecho lo es. Es creativa, pero también es destructiva. Y ahí está la clave de mi postura. No es lo mismo comunicar ciencia que comunicar innovaciones. La ciencia, en principio, funciona en base al progreso científico, las innovaciones no. Hay innovaciones claramente regresivas, claramente perjudiciales y, sin embargo, son innovaciones. Bien, y ya termino. Dejo un momentito esta frase para la que terminan de leer ustedes, pero ya he hablado del Tecnocovid, creo que está claro que ese tipo de entidad, he hablado también. Y sí voy a terminar hablando de las innovaciones comunicacionales que se han producido por efecto de la pandemia. La principal es esta que estamos ahora mismo practicando. Estamos hablando a través de Zoom, a través de redes online,
sobre un tema, ¿eh? Y esto ha sucedido en todas las universidades del mundo, en muchas de ellas, en las que tenían medios, e incluso en los sistemas educativos durante una época, ¿no? Entonces, el hecho de que la comunicación educativa, la comunicación universitaria, se haya trasladado a las redes sociales es la gran innovación comunicacional generada por el COVID-19 y era la dimensión que quería subrayar. Bien, pues mis tres propuestas finales son estas. Analizar los procesos de innovación informacional y comunicación usando en tanto innovaciones, o sea, la infodemia y la pandemia, en tanto innovaciones, y usando la stakeholder theory, es decir, teniendo en cuenta a todos los agentes involucrados y no solo a los expertos, también a los usuarios y también a quienes difunden noticias falsas. He puesto que también son stakeholders, intervienen en la pandemia, son agentes activos. Segunda idea, analizar los diferentes valores y objetivos de todos esos agentes involucrados y prestando interés particular interés por los conflictos que se produzcan entre dichos agentes. Hay choques, hay conflictos en todos los países del mundo y eso siempre sucede cuando hay innovaciones. Y por eso no estamos comunicando ciencia, sino comunicando innovaciones basadas en datos científicos. Pero no es lo mismo la ciencia que la tecnociencia. Y tercero y último, subrayar las dos cuestiones de la innovación, la destructiva y la creativa. Esto es una diferencia muy importante en relación a la comunicación de la ciencia, porque la ciencia está basada en la noción de progreso científico y tecnológico, mientras que la tecnociencia está basada en la noción de innovación y lo que estamos haciendo con la pandemia y con la infodemia es comunicar innovaciones, comunicar tecnociencia y solo muy poquita comunicación de ciencia. Pues muchísimas gracias y espero que en el debate podamos profundizar y comentar todas estas cosas.